Ahora nos va a hablar Billy Meyer. Billy es un compañero, bueno, con el que tengo una relación ya de antiguo. Es un camarada mío que entró en el PC en el año 70, que estuvo en cárceles franquistas, fue torturado por ese elemento que está todavía libre por las calles, paseándose, que no le pasa nada. Billy el niño. Bueno, él fue torturado, Billy el niño está por ahí paseando tranquilamente, no pasa nada, esa es la democracia española. Ha sido diputado a Cortes, europarlamentario, ha sido responsable de política internacional de Izquierda Unida. Y puedo decir que yo lo he conocido y lo he tratado más en su calidad de eurodiputado. Y tengo que deciros que no ha sido un eurodiputado, bueno, un poco como aquí el compañero Javi, que no es un eurodiputado tampoco de estar en el despacho, que está todo el día por ahí bregando, jugándosela y exponiéndose a hostias. En el caso de Billy, algunas de esas hostias no han sido metafóricas, han sido reales. Lo recordamos todos pues con el collarín cuando intentó entrar al Sáhara y los marroquíes pues fueron poco amables con él. Con nosotros estuvo en primer lugar en la segunda flotilla de la Libertad, estuvo cuando nos secuestraron la flotilla en Grecia. Quiero recordar que allí también recibiste alguna hostia de la policía griega en la embajada yanqui, ¿no? Tienes cierto imán para la hostia. Luego estuvo en Gaza con nosotros en una delegación de cargos públicos de Izquierda Unida. Y bueno, aparte de las reuniones políticas que tuvimos, muchísimas, pues estuvo haciendo de escudo humano, protegiendo con sus cuerpos, como el resto de compañeras y compañeros, a los campesinos que estaban siendo disparados por parte de las fuerzas israelíes de ocupación. Tengo que deciros que no es el único que han disparado a muchos de los que han ido por allí. Lo que pasa es que la presencia de un eurodiputado allí pues hizo que mientras que cuando nos disparaban a los demás no se enteraban ni nuestras familias, bueno, pues cuando llegó Billy y le dispararon, me acuerdo que se abrieron hasta algún telediario diciendo Israel recibe a tiro a una delegación de Izquierda Unida, ¿no? Poniendo las imágenes en las que disparaban. Bueno, son compañeros y compañeras que dignifican las instituciones. Cuando hablamos de que parece que todos los políticos son iguales y tal, tenemos que decir claramente que no son iguales, que hay políticos que sirven a uno y políticos que sirven a otro. Y aquí hemos tenido hoy oportunidad de tener a varios de los que sirven a los pueblos en contra de los oligarcas. Te dejo la palabra, Billy. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Un saludo a todos y a todas. Voy a intentar en 10 minutos hacer una intervención bastante autocrítica de la situación en la que está el Movimiento por la Paz, el Movimiento por la Solidaridad. Yo creo que no estamos preparados para lo que se nos avecina y por lo tanto yo voy a hacer una intervención muy autocrítica en relación a la evolución del no a la guerra de Irak, sin matices, sin ningún matiz, a la justificación de la guerra de Libia y la guerra de Siria. Esta es la realidad cruda a la que voy a referirme y espero que en 10 minutos sea capaz de concretar esta intervención autocrítica. De todas maneras está publicada, si la queréis tenéis acceso a ella. ¿Qué ha ocurrido en 8 años? En 2003, la movilización más potente desde después de la Segunda Guerra Mundial, en contra de la guerra de Irak, sin matices, en contra del derrocamiento de Saddam Hussein, sin ningún matiz. La movilización más importante que dio sus frutos. Bush, Blair y Aznar se retiraron o les retiraron del poder precisamente por lo que significó el desgaste político de esas movilizaciones sin precedentes. Pero 8 años más tarde ocurre un fenómeno que hay que analizar para situarnos bien, y es que cuando el Consejo de Seguridad aprueba una resolución sobre la exclusión aérea de Libia, hay una quiebra dentro del movimiento pacifista. Yo lo viví entonces en el Parlamento Europeo y me sorprendió que incluso dentro de mi propio grupo, no sospechoso, ¿verdad?, de no ser de izquierdas, había gente que estaba de acuerdo
con la resolución de exclusión aérea. Y todos sabíamos lo que ocurrió, lo que iba a ocurrir, lo que desgraciadamente ocurrió, que esa resolución convertía a las tropas de la OTAN aéreas en las tropas en contra de Muammar al-Gaddafi, para allanar el camino a todo lo que significaba la yihad organizada, armada por los servicios de inteligencia del Reino Unido, Norteamérica y Francia, y para devastar un país que era de los países africanos con el mejor índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, alfabetizado, con educación gratuita, salud gratuita, casa gratuita y vivienda para los agricultores también gratuita. Eso sí, un país muy rico en petróleo y muy rico en abastecimiento de agua, porque tiene el yacimiento de agua más potente de África. Y esta idea central de los recursos era la idea por la que había que intervenir Libia de la mano de Arabia Saudí, Israel y Estados Unidos, que en la geopolítica de la zona pues son los que deciden los destinos de los recursos naturales. Pero la primera reflexión autocrítica y crítica es que efectivamente ahí ya el imperio, que es inteligente, el imperio estudia, reflexiona, invierte en investigación, aprendió de la guerra de Irak y sacó sus conclusiones. Las conclusiones las sacó Obama, y también de la mano de Obama hizo una intervención aparentemente que defendía intereses de una rebelión popular, que no era tal. Pero incluso Zapatero, el presidente Zapatero, que se opuso a la guerra de Irak, permitió y apoyó esa intervención militar a través de nuestra Fuerza Aérea, facilitando Rota y Morón y facilitando también aviones cazabombarderos para operar en una acción contra Libia. Yo creo que el imperio aprendió, y de alguna manera lo define muy bien el profesor Jean Bricmont, y es que empieza a abrirse paso la idea del imperialismo humanitario. Hay que intervenir por problemas humanitarios y hay que derrocar a un presidente del gobierno haciendo injerencia por problemas humanitarios. Esa batalla al día de hoy nos la han ganado. Yo creo que voy a ser muy autocrítico, con una finalidad de ganar la batalla. Es decir, de volver a recuperar la idea central de que el principio de soberanía, desde la Segunda Guerra Mundial, si no queremos otra guerra, es un principio que no se puede alterar. Dice el Papa Francisco, y no le falta razón, que ya estamos en una guerra mundial. Se está produciendo una guerra mundial, pero a pedazos, dice él. Y no le falta razón. Y lo que viene a partir de ahora en la geopolítica de las luchas por las hegemonías, Estados Unidos frente a Eurasia, fundamentalmente China y Rusia, es posiblemente la certidumbre de que podamos estar en un conflicto, o en la antesala de un conflicto mucho más serio. Y en esta situación el Movimiento por la Paz no puede estar como está. No podemos estar como estamos. Lo más consciente del Movimiento por la Paz, que estamos aquí, yo creo, gente más consciente, tenemos que hacer todo lo posible por lograr recuperar un movimiento de masas unitario, pedagógico, para que efectivamente seamos capaces de afrontar esta realidad. ¿Por qué el principio de soberanía? Curiosamente fue un presidente norteamericano, porque desde 1999, hago un paréntesis, en la guerra de Yugoslavia es la primera vez que Estados Unidos y la OTAN intervienen en Kosovo en contra de la Carta de Naciones Unidas, es decir, sin la autorización expresa del Consejo de Seguridad. En esa misma fecha, el que presidía el presidente de turno de la Asamblea General de Naciones Unidas era un canciller uruguayo, Perti, y dimitió en ese mismo momento, en cuanto se dio la noticia de que se había bombardeado, diciendo públicamente que él no quería ser cómplice, desde la presidencia de Naciones Unidas, de un golpe de Estado a nivel internacional.
Así lo calificó y así fue. El problema de las intervenciones fuera del Consejo de Seguridad es que nos retrotraen a antes de la Carta de Naciones Unidas. Y decía, y cierro el paréntesis, que fue precisamente un presidente norteamericano, Roosevelt, que en Teherán en 1943 y en Yalta en 1945 reclamó a Stalin y a Churchill unas nuevas reglas de juego para impedir a las nuevas generaciones el flagelo de la guerra. Y él puso una condición, él, no Stalin, no Churchill. Y es que en las nuevas reglas de juego, aprendiendo de la Sociedad de Naciones fracasada, había que establecer una nueva reglamentación internacional para que las grandes potencias vencedoras impidiesen con su veto cualquier posibilidad de hacer la guerra en contra de su autorización. Y no fue Stalin, no fue Churchill, fue Roosevelt. Y de ahí inmediatamente a la Carta de Naciones Unidas de San Francisco y una reglamentación exhaustiva para evitar la guerra. Pero claro, cuando en el 99 Estados Unidos se salta ese principio por el que tanto batalló Roosevelt, y después Irak, después de Irak, Afganistán, después Siria, después Libia, estamos ante un problema, en fin, de consecuencias impredecibles. Porque el problema no es ya de la debilidad de la respuesta, es que estos no van a parar. Es decir, los 100 días de Trump nos avisan con claridad. Y yo no noto a nivel internacional una respuesta preparatoria de lo que puede venir. Es decir, los 59 misiles Tomahawk que lanzó desde buques que salían desde la base de Rota, yo no noto, yo no sé si vosotros, yo no aprecio una respuesta potente, fuerte, ante un hecho criminal. Porque un ataque sin el consentimiento del Consejo es un ataque criminal. Tampoco lo noto del ataque que ha hecho Israel, el tercer ataque en 3 años, de un depósito en el aeropuerto de Damasco. Ha lanzado 3 misiles, es un acto criminal de guerra y tampoco noto respuesta. Como tampoco noto que estemos en tensión sobre la posibilidad de lo que puede ocurrir en Corea del Norte. Por de pronto, con la instalación del escudo antimisiles que vulnera los acuerdos regionales con China, con Japón, pero que ya están puestos los misiles. Yo creo, sinceramente, que esa deriva entre la rotundidad, ya tengo aquí el aviso de la tarjeta amarilla, yo creo, sinceramente, que tendríamos que conseguir darle la vuelta a esta situación. No hay imperialismo humanista, no hay intereses humanistas. Lo que se pretende, ya lo decía antes mi compañero José Antonio, que por cierto no veo desde hace 200 años, más o menos, y estoy encantado de volverle a ver, lo que hay siempre detrás en esta geopolítica de la guerra son los recursos naturales. No hay problema humanitario. Y Bashar al-Assad no es peor gobernante que Saddam Hussein. No lo es. Y sin embargo, la rotundidad en contra del derrocamiento de Saddam Hussein fue universal, no se discutía. De esta intervención en Siria, ya lo ha dicho Pepe, es precisamente el yacimiento de gas más grande del mundo, que está situado en el Golfo Pérsico, compartido por Irán y Qatar. Este es el problema de fondo. Y en 2009, Siria se negó a firmar un acuerdo con Qatar para construir un gasoducto a través de Siria y prefirió firmarlo con Irak e Irán. Una persona nada sospechosa, Robert Kennedy, sobrino del expresidente norteamericano Kennedy, dijo, textual: nuestra guerra contra Bashar al-Assad no comenzó por las protestas civiles pacíficas de la primavera árabe en 2011, sino en 2009, cuando Qatar ofreció construir un gasoducto por valor de 10.000 millones de dólares que atravesaba Arabia Saudita, Jordania, Siria y Turquía. En fin.
Un Kennedy no soy yo, no es Meyer, pero esta es la cuestión de fondo. Y por lo tanto yo creo, y termino de verdad, que tenemos que volver a la rotundidad del no a la guerra, sin matices. Y yo creo que tenemos una obligación moral, política, porque nadie sabe lo que va a pasar a partir del conflicto de Corea. Puede ser algo muy gordo, muy gordo. Y el que en Estados Unidos esté apretando en América del Sur, en América Latina, para quitarse de en medio a todos los gobiernos progresistas, es porque no puede consentir que tener el patio trasero si quiere hacer frente a un gran conflicto. Y por lo tanto yo creo que como todo está enlazado, todo está concatenado, yo apelo a vuestra reflexión y a las ideas que nos permitan resolver esta situación que tenemos en el Movimiento por la Paz para volver a recuperar la rotundidad del no a la guerra. Una no a la guerra sin ningún tipo de matiz. Muchas gracias.